Muy buenas tardes, mis queridos aprendices. En nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y quien les habla, su instructora Helen Patricia Díaz Martínez, le damos la más cordial y calurosa bienvenida al programa de formación, elaboración de presupuestos, al programa de formación, elaboración de presupuestos, del presupuesto para el manejo de las finanzas personales, las cuales está integrado por tres fichas, la 3080-798, la 3080-799 y la 3080-802. En el día de hoy abordaremos dos fases importantísimas para el desarrollo del programa de formación. Un recorrido por las principales secciones de la plataforma Sayuna y daremos también en primera instancia a conocer todo lo referente al material de formación de la actividad de aprendizaje 1. Entonces, a manera de recordarles, es muy importante que los aprendices tengan en cuenta que para acceder a cualquier tipo de formación, ya lo vamos a hacer a realizar a través de Sayuna, que se pronuncia Sayuna, se escribe Sajuna y que significa semilla, a través de este link que vemos acá. Sayuna.sena.edu.co y que con la documento, tipo de documento, número de documento y contraseña vamos a acceder al espacio formativo para desarrollar nuestro curso, en este caso de formación complementaria virtual. La actividad que vamos a abordar en el día de hoy es la actividad de aprendizaje número 1. La actividad de aprendizaje número 1 y de actividades previas o preliminares y que va comprendida esta actividad 1 y las previas y preliminares o preliminares entre el 13 y el 23 de septiembre. Vamos a abordar la temática, nuestro primer componente formativo, fundamentos básicos en presupuestos, ingresos y gastos. Entonces, para que mi aprendiz apruebe esta primera evidencia, este primer RAC, este primer resultado de aprendizaje, debe realizar una evidencia, debe desarrollar una evidencia. ¿Cómo se llama esa evidencia? Evidencia de conocimiento, test de conocimiento en normatividad presupuestal. Actividad de aprendizaje 1, evidencia 01. El RAC 1, resultado de aprendizaje 1, para aprobarlo, solo es necesario realizar este test de conocimientos. Muy bien. Importante también tener en cuenta descargar, identificar el cronograma de actividades y la guía de aprendizaje como recursos educativos para el desarrollo del programa de formación complementario. Evitar acumular actividades. La semana terminada, al final de la semana terminada, debe verse reflejado también la realización de las actividades pendientes. Importante la responsabilidad que como aprendices SENA tienen, la importancia de reconocer mi responsabilidad como instructor del programa, de este programa de formación complementaria virtual y que se trabaja 100% en el ambiente virtual del LMS Sayuna. Ya dijimos que vamos a trabajar en esta primera instancia con el resultado de aprendizaje número 1. A manera de introducción de esta temática, de este primer componente formativo, nos habla sobre qué es el presupuesto. Vamos a entrar en contexto entonces. Presupuesto no es más, los presupuestos no son más que todas aquellas herramientas para la toma de decisiones de cualquier empresa, llámese empresa pública, privada, el hogar, personal, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos de una manera efectiva planean, ejecutan, ajustan para la mejora de la economía empresarial, también porque permiten realizar compras de nuevos insumos. Por otro lado, permiten pagar el pago de aliados, el pago de proveedores y el pago también
del personal a cargo de cualquier tipo de empresa. En el ámbito familiar es necesario medir los gastos. ¿Medir los gastos para qué? Para mantener una familia y tener fundamentadas esas bases. ¿Cuáles son las bases? Los ingresos y sus fuentes. Cuando se fundamentan estas bases, es decir, entre ingresos y fuentes, nos vamos entonces vamos a obtener un equilibrio casi que perfecto entre todo aquello ingreso que se recibe y los gastos. El bienestar financiero, para conseguir un bienestar financiero hay que presupuestar tanto los gastos como los ingresos. Y también hay que adaptarlos también esa parte donde se tienen que asumir algunos como pérdida o desgaste financiero. En cuanto a la vida personal, cuando se consigue, cuando se logra una salud financiera presupuestando, ejecutando y tomando acciones de mejora continua, con ello vamos a lograr crecer integralmente y mejorar la calidad de vida de un grupo de personas o bien sea de alguien en particular. En esta temática, en este primer componente formativo, vamos a abordar tres ejes temáticos: conceptualización de presupuestos, clases, etapas y modelos. Segundo eje temático, conceptualización de ingresos, gastos y costos. Y por último, como tercer eje temático, todo lo que tiene que ver con la normatividad general. Empecemos entonces abordando nuestro primer eje temático: conceptualización de presupuestos, clases, etapas y modelos. Los presupuestos poseen una característica. Primero, debe existir un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Otra característica: estos presupuestos se deben realizar periódicamente y determinar un tiempo definido. Los presupuestos deben siempre contener o expresar los ingresos y los gastos. Y otra característica es que no se debe confundir con el flujo de efectivo porque son dos conceptos totalmente diferentes. La otra característica del presupuesto es que dentro de las entidades del Estado son de obligatorio cumplimiento, ejecutarlos, realizarlos y hacerlos cumplir. Bien, los presupuestos y la contabilidad. Entonces, bien, el presupuesto es un plan monetario en donde se analizan diferentes fases para obtener una meta específica. En lo posible, contabilizar los gastos reales y también para esos gastos extras que se tengan como imprevisto. Los presupuestos son toda aquella cantidad de dinero que se requiere ahorrar sin necesidad de endeudarse. Es una herramienta que va a determinar los ingresos reales de un hogar o de una empresa, de un hogar en la manera como se van a invertir esos ingresos y de una empresa porque en la manera cómo vamos a invertir en esa determinada empresa. Por otro lado, hay que tener definidos, fundamentados los objetivos de un presupuesto. Entonces, en una organización o en una familia, los presupuestos deben cumplir unos parámetros definidos para que exista un equilibrio contable y presupuestal. Y por el otro lado, dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, se ha optado por asumir o implementar dentro de los presupuestos una metodología llamada presupuesto base cero, PBC, presupuesto base cero. Vamos a mirar entonces los objetivos del presupuesto base cero. Primero, reducir gastos sin afectar actividades prioritarias. Otro objetivo: identificar cada actividad y operación al 100%.
Por otro lado, tiene como objetivo estos presupuestos bajo cero evaluar totalmente por cada gerente de actividad o centros de costos todas aquellas operaciones para valorar las alternativas y comunicar su análisis y recomendaciones. Y por último, estos presupuestos bajo cero tienen como objetivo identificar los paquetes de decisión y clasificarlos de acuerdo a su importancia. También es importante dentro de esta parte introductoria de presupuestos saber cuántos tipos de ellos existen. Entonces existen dos tipos de presupuestos, presupuestos públicos y presupuestos privados. Los presupuestos públicos ya dijimos que son elaborados netamente por las entidades estatales, por las entidades que administran los bienes públicos. ¿Para qué? Para controlar los gastos y los egresos que realizan las diferentes dependencias, los diferentes ministerios, por decirlo así, los diferentes ministerios, las diferentes dependencias. Bien, y por otro lado tenemos a los presupuestos privados. ¿Quiénes los elaboran? Las empresas particulares, ¿verdad? Quienes primero realizan una estimación de sus ingresos y después establecen cómo gastar. Ya dijimos que existe diferencia entre lo que es un presupuesto y un flujo de caja. Ahora vamos a colocar también otro concepto que también debe diferenciarse de lo que es presupuesto. Entonces miremos estas tres diferencias. Tenemos que es presupuesto es diferente a flujo de caja y que estos dos son totalmente diferentes a flujos de efectivo. Miremos las diferencias. Un presupuesto es un plan dirigido a cumplir una meta prevista en un tiempo y bajo unas condiciones. Los flujos de caja reflejan movimientos financieros y balances entre ingresos y gastos de un periodo determinado. El flujo de caja se hace de manera proyectada, es decir, con base en unas tendencias y unos resultados anteriores. Y el flujo de caja evalúa de manera concreta un plazo de interés, ¿verdad? Por otro lado, los flujos de efectivo van a mostrar la disponibilidad de dinero en líneas generales. Y también el flujo de efectivo se basa en toda la información financiera del ente, incluyendo la histórica, incluyendo la pasada. Presupuestos públicos. Los presupuestos públicos son documentos que contienen los ingresos del Estado, cómo van a ser utilizados ante el pueblo y que estos deben ser controlados por medio de leyes, ¿verdad? Entonces, para la aprobación de los presupuestos estatales se debe destacar una serie de principios y es conveniente entender, saber que estos presupuestos estatales son avalados por el Congreso de la República, avalados o aprobados. ¿Cuáles son esos principios? De publicidad, universalidad, principio de competencia popular, principio de especialidad. Publicidad porque en este caso los colombianos, podemos tener acceso a visualizar este presupuesto. Es público. Universalidad porque debe contener la totalidad de los gastos reales del Estado. Competencia popular porque se establece que la soberanía nacional recae a todos los habitantes de un país, quienes al final somos los que debemos determinar el pago de este presupuesto. Y de hecho lo hacemos con todo lo que pagamos con los impuestos. Y por último tenemos el principio de especialidad, es decir, que los presupuestos deben ir encaminados, determinados
y deben utilizarse con un objetivo planteado y no para otros gastos. Si realizamos un presupuesto para el área de la salud, no podemos tomar los dineros de salud de ese presupuesto en salud para invertirlos en un presupuesto en educación, por decirlo así. Bien, conceptualización, el segundo eje temático, la parte de qué son los ingresos, qué son los gastos y qué son los costos. Los ingresos todos los que percibimos de alguna u otra manera. Estos ingresos se clasifican en fijos, variables e ingresos esporádicos. Vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Los ingresos fijos son todas aquellas entradas de dinero que perciben las personas de manera regular, con una periodicidad. Ingresos por salarios, por pensiones, por subsidios, por arriendo de bienes raíces, etc. Los variables, entonces, en esta categoría vamos a encontrar aquellos ingresos que no son recurrentes de forma periódica o que no tienen una magnitud constante. Por ejemplo, las horas extras, las comisiones por ventas, las bonificaciones, contratos de prestación de servicio, etc. Y por último tenemos los ingresos esporádicos. Estos comparten unas características con los ingresos fijos, pero la diferencia más significativa está en el tiempo, ya que no es con la misma periodicidad que los ingresos fijos. Por ejemplo, las bonificaciones legales por salario, la prima de servicio, los intereses a las cesantías, etc. Entonces ya miramos allí los tres tipos de ingresos: fijos, variables y esporádicos. Es muy importante identificar la parte de la política contable, lo que tiene que ver con la conformidad de la NIT 15 del 2014, Normas Internacionales de Información Financiera, y que esta NIT 15 del 2014 a, nos va a explicar cómo se debe realizar la presentación de los ingresos dentro de los estados financieros. 1. Cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, ¿verdad?, una entidad presentará el contrato en el estado de situación financiera como un activo o un pasivo del contrato. Si un cliente paga una contraprestación o una entidad tiene un derecho incondicional de recibirla, ¿verdad?, antes de que la entidad transfiera un bien o un servicio a ese cliente, esa entidad presentará el contrato como un pasivo del contrato cuando el pago se realice o sea exigible. 3. Si es una entidad quien realiza el desempeño mediante la transferencia de bienes o servicio al cliente, antes que el cliente pague la contraprestación o antes de que sea exigible el pago, la entidad presentará el contrato de venta como un activo del contrato, excluyendo de esta partida los importes presentados como cuentas por cobrar. Y por último, dentro de la presentación de ingresos, una cuenta por cobrar es el derecho incondicional de una entidad para recibir una contraprestación. Recordemos que las cuentas por cobrar, la cartera es el principal activo de una entidad. Bien, acá miramos entonces un reconocimiento de ingresos. En este caso, el reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias. Entonces, es una empresa que vende inventarios de contado por valor de 12.900.000, que incluye un IVA del 19%, una retefuente del 2.5, reteica del 0.6 y que los gastos de venta están representados por el 60%. La venta de los inventarios sin IVA equivale a 10.840.336. Como es una venta de inventarios de contado, ¿verdad? Una venta de inventarios de contado se va, y que es la actividad económica principal de la empresa, se va a acreditar.
el IVA, aquí, de 2.059.669. Por otro lado, tenemos el anticipo de la red de fuente. Realizamos lo concerniente al 2,5% que nos da 271.008 pesos. Y anticipo el RTICA, que acá nos están indicando que es el 0,6. Se debita. Cuentas por cobrar clientes, ¿verdad? Independientemente que la venta sea de contado, él vendió, sí, la cuentas por cobrar clientes. Entonces, ¿de cuánto? De 12.583.950. Y también tenemos que nos están diciendo que el 60% es de gasto de venta. Tenemos que sumarle la parte de los gastos y la que debita, la cuenta de gasto de venta y la cuenta de inventarios para la venta, la que acredita, para un total débitos más créditos iguales. Entonces aquí esos son unos ingresos por actividades ordinarias de una empresa que se dedica a la venta de artículos, ¿verdad? Es una ventas de artículos. Bien. Gastos. ¿Qué son los gastos? Los gastos son todos aquellos cargos monetarios en que una persona, una entidad incurre en el desarrollo normal de su vida o de su actividad económica. Los gastos pueden verse representados por gastos de vacaciones, arriendos, gastos ociosos, tarjetas de crédito, servicios públicos, ropa, tecnología, pensiones, etcétera. Aquí también estamos mirando un ejemplo de reconocimientos de diferentes gastos. Entonces, es la parte como liquidan una nómina de un auxiliar contable que tiene como sueldo básico 1.000.000 de pesos, que lo van a liquidar con 30 días de trabajo, ¿verdad? Y que tiene un descuento por libranza de 100.000 pesos. Pertenece, según el tipo de trabajo de actividad, a una ARL del nivel 1. Entonces, mire, sueldo, como la parte, los gastos, ustedes saben que se identifican con el dígito 5 del plan único de cuentas. Todo lo que ustedes vean que inicia con 5 son gastos. Entonces, sueldo, 1.000.000 de pesos, ¿verdad? El auxilio de transporte, las horas extras. Bien. Recuerden que la parte de aportes a pensión, aportes a salud, una parte es del empleado, otra parte es de la empresa. Aquí vemos la parte que se debita y por otro lado aquí miramos la parte que se acredita, la parte que se aportes a pensión, aportes a pensión, aportes a salud, aportes a pensión y lo mismo que aquí, lo que le corresponde a la empresa y lo que le corresponde al empleado. Aportes también a la ARL, aportes me imagino que es al ICBF. Acá también lo hace. Y esto es lo que le corresponde. Entonces, aporte a salud, aporte a ARL, aportes para fiscales también. Mire, acá, aportes, esto aquí es continuación, esto solo queda hasta aquí, esto que está acá es la misma continuación. Entonces, sumamos los débitos, todo lo que tiene que ver débitos, junto con los créditos para dar un total de 1.623.492 débitos y créditos iguales. Una manera de identificar los gastos de un auxiliar de nómina. A manera de ejemplo, bien, costos y clases. ¿Qué es el costo? Es ese esfuerzo económico que hace una persona, una empresa para realizar un objetivo operativo, una actividad. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles costos? El pago de salarios, la compra de materiales, fabricar un producto, la obtención de fondos de financiación, es decir, los créditos. Entonces, existen también diferentes clases de costos: costos fijos, costos variables, costos directos, costos indirectos. Los costos fijos se requieren esos costos que se necesitan
constantemente, fijamente, su nombre lo indica, para el desarrollo constante en un tiempo específico de una actividad o un producto. Los variables son esos costos que depende del número de unidades que se produzcan, así van a variar. Los costos directos son aquellos que tienen que ver directamente con un producto específico, con un servicio específico, ¿verdad? Costos directos del producto. Y los costos indirectos se refieren a ese costo que es susceptible al momento de ser identificado como producto o servicios. Bien. El tercer y último componente formativo es la normatividad general. Cuando hablamos de normatividad general, hacemos referencia al nuevo marco normativo contable. ¿Cuál es ese nuevo marco normativo contable? Las normas internacionales de información financiera NIF y su implementación. Estas normas internacionales no son más que el compendio de normas que establecen los diferentes requerimientos de medición, reconocimiento y presentación de las diferentes operaciones desarrolladas por un ente económico. Y que estas normas internacionales presentan tres grandes grupos de usuarios para la aplicación de ella. Y asimismo, por el otro lado, el gobierno decretó cuál sería el régimen de aplicación para cada uno de estos grupos. Es decir, que son de cumplimiento absoluto en esos tres grandes grupos que presentó el Estado colombiano. Mire la parte de implementación. Tenemos entonces el paso número 1 que nos está indicando que primero se debe conformar al interior de la organización el equipo encargado del proyecto de convergencia en NIS. Hay un equipo que se debe encargar y que lo debemos implementar en la organización. El segundo paso para implementar la norma es definir las etapas de ese proyecto de convergencia, sus actividades, el cronograma, y obtener la aprobación de ese plan requerido. Como tercer paso, tenemos entonces evaluar el impacto operacional tecnológico y modificar o diseñar nuevos sistemas de información para una mejora continua. Como cuarto y último paso, tenemos entonces evaluar los impactos del recurso humano y determinar los impactos más relevantes en los estados financieros. Esos son los cuatro primeros pasos. El paso número 5, tenemos entonces que dentro del paso número 5 tenemos establecer las sanciones necesarias para mitigar los impactos y revisar y ajustar las políticas contables para adecuarlas a los principios directrices de las NIF. El paso número 6 entonces nos habla de ajustar los manuales de funciones y procedimientos internos y la elaboración del balance de apertura, según la norma NIF, lógicamente. Tenemos como séptimo paso obtener aprobación del plan de acción y evaluar el impacto operacional y tecnológico. Pues allá parece que ya los habíamos mentado. El paso número 8 nos habla de modificar o diseñar nuevos sistemas de información y obtener aprobación del proyecto de los recursos requeridos. Se requiere aprobación del plan, se requiere aprobación del personal, del sistema, de todo. Y por último, divulgar los principales aspectos del proyecto, divulgar los principales aspectos del proyecto de los responsables de las áreas involucradas y capacitar en los estándares internacionales a los empleados de la compañía que van a ser parte del proceso. Bien, eso es todo lo que tiene que ver con el material de formación. Ahora hablaremos de la evidencia, que en su defecto es una sola. Entonces, la evidencia, test de conocimiento, normatividad presupuestal. El test de conocimiento es una evaluación
Es un cuestionario que va a contar de 2 horas y que usted lo debe aprobar sí o sí. En caso que no fue aprobado, usted tiene que realizarlo nuevamente. La plataforma está diseñado para ello, para que el aprendiz nuevamente ingrese al espacio de realización de la evidencia y logre aprobar. En estos momentos voy a dejar de presentar las diapositivas, el material de formación, y voy a presentar el ingreso a la plataforma Sayuna. Me permiten un momento. Bien, entonces voy aquí a compartir esa Sayuna. Me permiten un momento, pero primero voy a ingresar para que no nos tome mucho tiempo. Voy aquí a ingresar a Sayuna, sayuna.sena.edu.co. Ingresamos con las credenciales de acceso, tipo de documento, usuario y contraseña. Nos va a mostrar la interfaz de inicio. Entonces voy a ingresar primero para que no nos tome mucho tiempo. Bien. Ya todos sabemos, la gran mayoría, documento de identidad, y le damos clic aquí donde dice iniciar sesión. Esperemos que cargue la plataforma. Entonces. Acá le damos aquí tipo de documento. No hemos seleccionado aún el tipo de documento. Esperemos que nos lo permita, porque si no lo seleccionamos no nos va a dejar ingresar. Bien, vamos a esperar. Aquí. Dice que espere a que la plataforma está un poco lenta para el ingreso, pero que hay que esperar. Entonces le decimos que sí, que espere. Bien, entonces vamos a esperar que la plataforma cargue. Bien, cédula de ciudadanía, ok. Ya cargó tipo de documento, muy bien. Vamos a esperar que la página nos responde, entonces le decimos que vamos a esperar, ok. Bien, entonces vamos a cerrar también esto por acá porque de pronto nos está incurriendo en que no podamos tener acceso. Vamos a esperar entonces. Cerremos esto. Bien. Vamos a cerrar acá. Y vamos a cerrar por aquí. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar y hay que esperar. Seamos pacientes, por favor. Vamos a esperar. Ok. Esperar que cargue Sayuna. Se está demorando, pero hay que esperar. Bueno, una vez ingresemos, lo primero que hay que hacer es bueno, voy a cambiar el rol para que ustedes desde el rol de aprendiz miren el paso a paso de cómo navegar por Sayuna, cómo acceder a las diferentes secciones para que ustedes puedan ejecutar y puedan realizar todo lo pertinente para lograr certificarse. Bien, le damos aquí, iniciar sesión. Y miramos que se puede trabajar desde la parte central o desde el panel de navegación. A mí me gusta que mis aprendices lo hagan desde la parte central. Incluso yo como instructora lo hago desde la parte central. Pero si ustedes se sienten cómodos trabajándolo desde el panel de navegación, no hay ningún problema con ello. Son varias secciones que contiene la plataforma Sayuna, ¿verdad? Y que cada una de ellas refleja un aspecto importante para tener en cuenta. Dentro de las primeras sesiones, primero que tenemos que ingresar es al curso. En este caso, voy a ingresar a la ficha 3080
a la ficha 3080-798, bien pude hacerlo por las otras dos fichas. Y de entrada voy a cambiar al rol aprendiz para que ustedes observen la plataforma tal como les aparece en su PC, en su interfaz de ingreso. Me cambio aquí al rol aprendiz. Entonces, lo primero que debo identificar son las secciones. ¿Por dónde voy a ingresar? Esta parte, esta sección aquí siempre me va a llevar al interior del curso, ¿verdad? Y acá donde dice mis cursos, todos los cursos en los que yo me he inscrito y que están cargados en la interfaz Ayuda. Se puede trabajar desde el panel de navegación, miren aquí donde está, o desde la parte central. Yo sugiero que los aprendices lo hagan a través de la parte central. Analicemos cada una de las secciones para qué nos sirven y cómo es que vamos a utilizarlas. Lo primero tenemos una sección de anuncios. Cuando nosotros le damos clic aquí a los anuncios, a la sección de anuncios, vamos a encontrar todos los anuncios que ha publicado la instructora, desde un anuncio de bienvenida hasta un anuncio de motivación de la semana 1. El anuncio de actividad de la semana 1, de las actividades preliminares. ¿Cómo accedemos a cada uno de estos anuncios? Dando clic sobre el nombre principal del anuncio. Este es un anuncio de motivación de la semana 1. Mírenlo acá. Bien, navegamos dentro del curso por aquí, por esta parte, como ya les había indicado, y me voy entonces a investigar, a explorar la sección información del programa. Aquí en la sección información del programa, yo desplegando esta flechita hacia abajo, encuentro diseño curricular, información del programa y también encuentro el foro de dudas e inquietudes, que para acceder a cada una de estas subsecciones solo tenemos que dar clic en cada una de ellas. Aquí uno de los aspectos más importantes de la sección información general es el foro de dudas e inquietudes. Damos clic sobre él. ¿Para qué nos sirve el foro de dudas e inquietudes? Para dar a conocer a la instructora todas aquellas dudas o inquietudes que surjan de la plataforma, de las evidencias, lo concerniente al programa de formación. ¿Cómo lo usamos? Le damos clic aquí, añadir un nuevo tema de debate, colocamos el asunto, por ejemplo, tengo una duda con las evidencias, yo coloco aquí evidencia, actividad de aprendizaje 1, evidencia 01, no sé cómo acceder, ¿verdad? Y describo, buenas tardes, yo pongo aquí, buenas tardes, instructora, mi nombre es fulano de tal, pertenezco al código ficha tal y tengo esta y esta inquietud, por favor me colabora, gracias. Luego le doy aquí enviar al foro, donde identificamos la ficha, a la ficha a la que pertenecemos. Cuando yo ingreso al curso, de inmediato aquí dentro del paréntesis vamos a encontrar que este es el código o ficha al que pertenece cada aprendiz. Estos aprendices de esta ficha pertenecen a la ficha número 3080-798. Este es el código o ficha al que pertenece y se encuentra dentro del paréntesis. Proseguimos y navegamos dentro de la plataforma y nos vamos a explorar la otra sección. La otra sección entonces es la sección cronograma. La sección cronograma, damos clic aquí en cronograma y de inmediato la plataforma nos va a mostrar el cronograma de actividades. Vamos a explicarlo brevemente. El cronograma de actividades es esa guía, el cronograma nos indica el tiempo en fechas, en lapsos de tiempo de semanas, de inicio a final, nos indica qué tipo de actividad debemos realizar, a qué RAT pertenece y qué día tenemos las sesiones en línea. Este programa de formación inició el 13 de septiembre y tiene una fecha límite de recepción de evidencias hasta el 15 de octubre. Es decir,
que el programa como tal se cierra definitivamente el 17 de octubre, pero para que los aprendices presenten sus evidencias, carguen las evidencias en la plataforma, independientemente que sea de la actividad 1, de la 2 o de la 3, cuentan hasta el 15 de octubre para ello. Miren que aquí están las actividades iniciales y las actividades que son calificables. Las actividades iniciales o previas no son calificables, ¿verdad? Entonces, estas actividades iniciales, ¿cuáles son? Actualización de datos personales y la presentación en el foro social. Vamos a mirar dónde encontramos cada una de ellas y cómo hacemos para acceder y participar. Navego dentro de la plataforma y ubico acá donde dice actividades iniciales, la subsección actividades iniciales me muestra actualización de datos personales y foro social. Voy a actualizar mis datos personales, le doy clic sobre la actualización de datos y le doy aquí clic donde dice acceder al recurso educativo. Y a través de este paso a paso que le va a mostrar la plataforma, usted va a actualizar sus datos o a corroborar que efectivamente se encuentren como deben ser. Su nombre bien escrito, su número de documento de identificación bien escrito, su fecha de nacimiento, su dirección, su número de teléfono, su correo electrónico, etcétera. Si todo está ok, bien. Si tenemos que actualizar algo, aquí está el paso a paso. La otra actividad inicial que me muestra es la participar en el foro social. Le doy clic aquí sobre el foro social y participo. ¿Qué es el foro social? Mire que aquí está una apertura, o sea, aquí le está indicando para qué es el foro social. Vamos a participar porque nos vamos a presentar ante el resto de aprendices y ante su instructora. ¿Cómo hacemos? Igual, añadimos un nuevo tema de debate, ponemos aquí en asunto presentación y acá en la parte de mensaje colocamos buenas tardes, mi nombre es Oscar Guzmán, soy ingeniero, soy ama de casa, soy electricista, soy contador, mis expectativas en el curso y mis hobbies son esto. Lo que usted considere que debe contener su presentación que no se salga dentro del contexto respetuoso, ¿verdad? Dentro del ámbito respetuoso. Y luego le da clic aquí en enviar al foro. Bien, ya miramos que realizamos las dos actividades iniciales que no son calificables. Y que como dijimos inicialmente, tanto las actividades iniciales como la primera actividad van del 13 al 23. Pero que los aprendices van a tener hasta el 15 de octubre para ponerse al día con cualquier tipo de evidencia. Miremos entonces dónde vamos a encontrar la actividad de aprendizaje 1, el test. Evidencia de conocimiento, test de conocimiento en normatividad presupuestal. Entonces, sencillamente, yo navego dentro de la plataforma y me voy entonces a una sección que se llama actividad de aprendizaje guía. Sección actividad de aprendizaje guía. Despliego y me voy a encontrar que aquí voy a obtener la guía de aprendizaje, que es una sola guía de aprendizaje por las tres evidencias, que ustedes tienen que desarrollar. Y que aquí observamos que tenemos componente formativo, este que acabamos de abordar, fundamentos básicos en presupuestos, ingresos y gastos. Contamos con un segundo componente formativo, mírenlo aquí, fundamentos básicos en elaboración y estructuración de presupuesto. Y contamos con nuestro tercer y último componente formativo, análisis financiero y plan de mejora.
Lo primero que debemos descargar, al igual que el cronograma de aprendizaje, es la guía de aprendizaje. Le damos clic aquí sobre guía de aprendizaje y luego clic aquí para acceder al recurso educativo. La guía le va a indicar qué debe hacer y cómo debe hacer para desarrollar las evidencias. Como el cronograma nos está diciendo que es un test de conocimiento en normatividad presupuestal, actividad de aprendizaje 1, evidencia 01, la ubicamos dentro de la guía. No nos vamos a meter con otra cosa, solo vamos a ubicar esa evidencia. Miren que aquí está. Le explica a manera formativa, a manera de información de qué se trata. Le dicen aquí los lineamientos de la entrega y cómo ingresar al cuestionario desde la plataforma. ¿Cómo se ingresa, instructora? ¿Dónde lo encuentro? Pues bien, volvemos a la sección actividad de aprendizaje guía y ubicamos la evidencia. Miren aquí donde está. Actividad de aprendizaje 1, test de conocimiento en normatividad presupuestal. Para acceder, damos clic sobre ella y le damos aquí intentos de prueba de conocimiento, ¿verdad? Entonces usted le damos clic aquí, no voy a intentar hacerlo porque no se trata de ello y usted empieza a responder las preguntas. Debe obtener una calificación entre 70 y 100 puntos para aprobar. Existen dos maneras de calificar en este programa de formación. A de aprobado es de 70